Management Professional, siendo la PMP más joven en Latinoamérica en el 2011. Docente en gestión de proyectos y habilidades gerenciales, analista de gestión de portafolio de BCP, Project Manager Senior, subgerente de gestión de proyectos en el BCP y actualmente Project Manager Senior, gerente de gestión de proyectos en el Banco Ripley. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra invitada para que dé inicio a su charla. Buenas noches con todos. Bueno, primero presentarme, aunque ya me hicieron una breve presentación. Yo actualmente me encuentro laborando en Banco Ripley, soy gerente de proyectos en este banco, vengo laborando aquí 1 año. Antes de Banco Ripley estuve 8 años en el BCP, en el cual toda mi formación ha sido de proyectos, desde analista, project manager junior, medio y senior, en el que vi proyectos de diferentes envergaduras. Entonces, hay algo muy importante que quería comentarles sobre la gestión de proyectos. Si bien es cierto, existe un estándar, que es el PMBOK, que les pido por favor nunca digan PMBOK, porque lo he escuchado en muchas oficinas, en muchas universidades. No es PMBOK, es PMBOK, que es el estándar en el cual les van a dar todas las pautas que ustedes necesitan para tener una correcta o ideal gerencia de proyectos. Si queremos ver un poquito la agenda que vamos a tratar el día de hoy, tenemos 4 puntos importantes que quería comentarles. El primero, algunos conceptos claves. ¿Me escuchan? Porque prefiero estar sin micro. ¿Sí? Algunos conceptos claves de lo que es el PMBOK y algunas recomendaciones sobre las certificaciones que ustedes están queriendo tener una certificación, ya sea PMP o sea la CPM. Para lo que es la gerencia de proyectos, les voy a hablar un poquito sobre cuál fue mi experiencia en el BCP. Más allá de Banco Ripley, les daré ciertos tips sobre esta gerencia que tengo actualmente a cargo, pero no quisiera ahondar mucho en ejemplos porque es una gerencia que recién se está formando. Es una gerencia nueva en la cual recién estamos tratando de que la empresa tenga la cultura de proyectos. Y finalmente, como les comentaba, algunos tips y típicos errores que se suelen cometer en la gerencia de proyectos que esperaría ustedes no cometan si es que están interesados en incursionar en la rama de proyectos. Primero, el ABC del PMBOK. Como les comenté al principio, el PMBOK es un estándar, son unas pautas que nos ayudan a hacer una buena gerencia de proyectos, más no es una guía de reglas, es decir, cada año este PMBOK va evolucionando. Existe un grupo de personas que se encargan de evolucionar este PMBOK con nuevas prácticas y nuevas pautas. Normalmente suelen hacerse algunos seminarios en los cuales se dictan cursos especializados y algunas herramientas nuevas que se van encontrando en el mercado. A nivel de contenido, al igual que todo libro, es un libro más o menos pues, de este grosor, ustedes van a encontrar diferentes secciones. La primera sección básicamente habla sobre todos los conceptos claves que se tienen que tener para lo que es la gerencia de proyectos. Todo lo que es el ciclo de vida del proyecto y todo lo que ustedes tienen que saber a nivel de conceptos. Una de las razones por las cuales se creó este estándar, esta guía de PMBOK, es porque creyeron importante de que todos habláramos el mismo idioma. Al igual como existen en toda la organización un idioma muy parecido o estandarizado, por ejemplo, en sistemas, que todo el mundo sabe qué es un desarrollo, qué es una arquitectura, igual en el tema de la gerencia de proyectos era necesario tener ciertos conceptos que sean también uniformes. Por ejemplo, un típico concepto era portafolio, PMO, proyecto. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué es una PMO? ¿Han escuchado alguna vez sobre las PMOs? Ni la remota idea de la PMO, ¿no? ¿Sí? Gestión por objetivos. No. Lo importante es equivocarse, en realidad, eso me decían en la universidad siempre. ¿No? PMI, ¿alguien sabe qué significa PMI? Tal vez comencemos un concepto antes. Ya. El PM, el Project Manager, es el jefe de proyectos. A ver, se los explico así. La PMO
En traducción es la oficina de proyectos. Entonces, la oficina de proyectos, ¿qué es lo que hace? Te dice ciertas normas y ciertos procesos que tienes que seguir para gerenciar un proyecto. Es común que en las organizaciones se generen ciertas PMOs para que puedan gestionar cierto tipo de proyectos. Ahora, ¿a qué le llamamos un programa? Si tenemos una PMO, que es un conjunto enorme de programas, los programas serían los conjuntos que abarcan proyectos. Por ejemplo, en el BCP teníamos una PMO que era la PMO de gerencia de proyectos. Dentro de esta PMO teníamos programas por cada una de las unidades de negocio del banco. Por ejemplo, teníamos un programa que era el de la banca minorista. ¿Qué veía el programa de la banca minorista? Veía todos los proyectos asociados a tarjeta de crédito, a tarjeta de débito, cuentas de ahorro, que eran parte de la unidad usuaria de banca minorista. Entonces, la función del proyecto, poder llevar a cabo un objetivo en alcance, tiempo, calidad y costos. El objetivo del programa es hacer que todos estos proyectos tengan una misma línea y un objetivo a largo plazo. El objetivo del portafolio es poder englobar todos estos programas con una misma metodología. Entonces, si lo vemos así, vemos que cada uno es un conjunto que tiene dentro unos subconjuntos. Aquí un poquito solamente comentarles sobre la diferenciación entre los tres conceptos. Si vemos alcance, el alcance de un proyecto es algo que está totalmente definido. Normalmente el alcance de un proyecto siempre se va a determinar al inicio del proyecto. Este alcance es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero no solamente alcance como objetivo del proyecto, sino también qué es lo que no vamos a hacer en el proyecto. Me adelanto un poquito a uno de los tips que le iba a dar. Normalmente nosotros cometemos el error de que decimos, mi alcance va a ser tener, por ejemplo, una nueva herramienta de gestión de calidad. Pero no digo qué es lo que no voy a hacer en el proyecto. Entonces, no logramos setear la expectativa del cliente o del usuario que está esperando que simplemente esa herramienta de calidad. Entonces, es importante que en el proyecto no solamente hablemos sobre el alcance del proyecto, sino también lo que está fuera del alcance del proyecto. Para lo que son programas, el alcance ya hablamos de algo mucho más macro. Hablamos de un roadmap, que es lo que normalmente se conoce como una línea de tiempo de los diferentes proyectos que tienen un objetivo en común. Para lo que es portafolio, hablamos ya a un nivel de un alcance organizacional, dependiendo de los objetivos estratégicos de la empresa. Ahora, a nivel de cambios, podemos decir de que todo proyecto está sujeto a un cambio. No necesariamente lo que se dice al inicio del proyecto es lo que se va a cumplir a carta cabal al final. Eso se lo va enseñando la experiencia. Porque básicamente tenemos algunos cambios que, por ejemplo, van a ir muy ligados con temas regulatorios. ¿Qué me pasó a mí hace un año más o menos? Estuvimos haciendo un proyecto de tarjeta de crédito. No sé si han visto, hay una tarjeta de crédito del BCP que es la Signature, y hay otra que tiene una categoría mayor, que es una tarjeta negra. Cuando estuvimos haciendo este proyecto, no nos dimos cuenta de que salía una nueva ley. Esta ley era una regulación de la SBS, que lo que pedía es que todas las tarjetas sean emitidas con chip. Entonces, ya nosotros estábamos teniendo una tarjeta de crédito que no tenía chip y teníamos que cambiar la chip. Entonces, es un cambio que se da en el proyecto, pero que no estaba planificado al inicio porque no existía la ley. A nivel de programas, lo que hacemos básicamente es ver los cambios que van a impactar a todos los proyectos que están dentro del programa. Y bueno, a nivel de portafolio ya hablamos de cambios que van a estar un poco más relacionados a la organización como tal. Luego, para lo que es la planificación, básicamente aquí el concepto importante que tenemos que recordar es que todo proyecto que se planifica tiene un cronograma que se debe de cumplir. Este cronograma no solamente tiene que tener actividades y fechas comprometidas. Lo más importante de un cronograma es que la gente que va a participar en estas actividades esté comprometida a lo que se tiene que hacer. Ahora,
con respecto a la dirección de los proyectos, aquí tenemos un tema un poco más de forma. ¿Qué pasa? De que los proyectos a nivel de dirección son más complejos cuando el equipo no está totalmente relacionado o íntimamente ligado con el proyecto. Hay cosas que son muy importantes, como por ejemplo, lograr que tu equipo esté realmente comprometido con un proyecto, ya que si bien es cierto, ustedes son los jefes del proyecto, no son los jefes de las personas. Entonces, lograr que una persona realice actividades que están fuera de su día a día para cumplir con el proyecto es mucho más complejo. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió los conceptos de programa, proyecto, portafolio? Pregunto yo. A ver, no sé. El chico del plomo. ¿Qué entendiste por programa? ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre un programa y un portafolio? Portafolio. ¿Ya? Y en un programa tú puedes hacer proyectos pequeños. El programa en realidad pequeños proyectos. Sí, está bien. ¿Alguien quiere complementar la idea de su compañero? Que creo que él dice Roche. ¿Qué creen que es más importante? ¿Tener una correcta planificación de un programa o de un proyecto? Si estamos hablando que los proyectos forman un programa, ¿qué creen que es más importante? ¿Planificar lo micro o planificar lo macro? Por lógica, ¿no? No hay respuesta buena ni mala, simplemente es un tema de opinión. Lo micro. Para poder llegar a un macro. Claro. Esa es una de las cosas que han estado mucho en discusión. Cuando estuve leyendo algunos artículos sobre la gestión de programas, la gestión de proyectos, muchos autores discutían sobre si es que era correcto hacer una planificación de proyecto a detalle o se debería hacer una planificación de programa a detalle. ¿Qué pasa? Algunos autores decían lo micro, ¿no? Porque se supone que de lo micro vas a lo macro. Sin embargo, otros autores decían no, deberías de tener una línea de tiempo lo suficientemente detallada como para poder saber hasta qué nivel llegas en cada proyecto. Entonces, una respuesta ideal a esa pregunta no hay. Lo importante es de que dentro de la planificación que ustedes realicen de cualquier tipo de proyecto, traten de considerar lo mínimo indispensable. Por ejemplo, lo que son recursos. A veces cometemos el error de que cuando gestionamos recursos nos olvidamos de la parte humana. Vemos mucho lo que son en los bancos, por ejemplo, todo está relacionado a desarrollos de software. Si es que queremos, no sé, mandar un correo electrónico con el estado de cuenta, pues es un desarrollo electrónico, de sistemas. Pero no vemos quién está detrás, las áreas de operaciones que se encargan de dar el soporte a este nuevo flujo que se quiere armar. Entonces, parte de la gestión de proyectos es velar mucho por la parte humana. Por ejemplo, dentro de uno de los grandes retos que al principio yo tuve cuando empecé a gerenciar proyectos, fue de que la gente con la que yo interactuaba era gente que me duplicaba o triplicaba la edad. Entonces, ver que alguien comienza a gerenciar un proyecto a tan corta edad es difícil, uno, porque la gente mayor de todas maneras tiene mayor conocimiento de su área, ¿no? Habían técnicos muy especialistas, muy buenos, pero el llegar a la gente, como les dije, de hacer una tarea que está fuera de su día a día es complejo, especialmente cuando hay problemas, cuando hay que pedir, por ejemplo, mayor presupuesto porque no se pensó de que el proyecto no iba a costar pues $2 millones sino 3. El tratar de sustentar frente a un comité y decirles, bueno señores, nos equivocamos, necesitamos $1 millón más, no es fácil, pero es parte de las cosas que se van aprendiendo durante la gestión de un proyecto.
Bueno, aquí solamente un poquito de conceptos. A nivel de proyecto, nosotros podemos tener proyectos de diferentes tipos. Podemos poner proyectos, ustedes han conocido este producto, me imagino que de pies a cabeza, la fruta deshidratada. En particular me gusta mucho la piña deshidratada que hacían en la universidad. Un proyecto puede tener como resultado un producto, ya puede ser un producto industrial, un producto de cualquiera de las áreas. Puede ser una mejora, tipo Six Sigma, tipo Lean, etcétera. Ustedes recordarán todas las herramientas de calidad que les han enseñado. Un servicio, ¿alguien sabe qué es el IBR? ¿Lo han escuchado en algún momento? Ya, para el coquito. IBR, ¿alguno de ustedes ha tenido algún producto financiero, alguna tarjeta de crédito, ahorros, o han llamado a un banco para algún trámite? Tarjeta Ripley, Saga. Les voy a pasar los formularios de Ripley para que tengan la tarjeta. El IBR es, por ejemplo, cuando ustedes llaman a un banco, lo común es de que dice opción 1 para bloqueo de clave, opción 2 si quiere, opción 3 y etcétera, ¿no? Y los comienzan a direccionar a diferentes menús. Eso es un IBR, es un robot que te contesta y te va direccionando según tus necesidades. Entonces, ese es un servicio que los bancos dan. Eso también podría ser un proyecto. Por ejemplo, actualmente Banco Ripley, el servicio de call center, que es el servicio que te contesta el teléfono, es malísimo. Entonces están tratando de implementar un IBR. Ese es un proyecto. Y por último, tenemos otro tipo de proyectos que tienen como resultado algo que se ha estado investigando, un proyecto de investigación. Por ejemplo, no sé, pues la cura del cáncer, ¿no? Es una investigación, es un proyecto también, porque tiene un resultado producto de una investigación. Aquí conversamos sobre lo que son los procesos según el PMBOK. El tema de los procesos están englobados en 5 grandes grupos. El primer grupo es el grupo de iniciación. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este grupo? De que se pueda determinar qué es lo que se va a hacer en el proyecto. Ahora, un proyecto puede tener varias fases, entonces también se podría llamar una etapa de iniciación de una fase. En estas fases lo que se hace básicamente es poder acotar el alcance y lograr que el sponsor, que vendría a ser el cliente o la persona que está solicitando el proyecto, apruebe ese alcance. Esa es la etapa de iniciación. El segundo grupo de procesos dentro del PMBOK es la planificación. En la planificación básicamente lo que nosotros tenemos es alcance, cronograma y poder tener una fecha y presupuesto de cuánto nos va a costar el proyecto. Hay algunas organizaciones que están muy enfocadas al tema del dinero. Es algo, por ejemplo, que yo viví cuando cambié de BCP a Ripley. En BCP, para el dinero en un proyecto era así, manos abiertas totales. Te equivocabas en una desviación pues, de $700,000 para arriba y no le hacías nada al banco. En Ripley, si te equivocas en, creo que $500, ya te están votando. Entonces, ya es un tema cultural que es diferente a nivel de organizaciones, pero que a nivel de proyectos es muy importante. Dentro de los gastos o de la inversión que se hace en un proyecto, es importante no solamente ver cuánto me va a costar el proyecto en el momento de implementarlo, sino también cuáles van a ser los gastos recurrentes que se van a realizar. ¿Entendemos el concepto de gasto recurrente? ¿O se los explico un poquito más para que todos estemos alineados a eso? ¿Sí? ¿No? Levante la mano quien conoce gasto recurrente. A ver, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Qué nos dice el concepto de recurrencia? Yo creo que tienes que explicarlo, porque el auditorio tiene estudiantes de diferentes ciclos, ¿no? No todos son del mismo avance. Ya. A ver, gasto recurrente, como la palabra lo dice, recurrente es que se tiene que hacer periódicamente durante un lapso determinado de tiempo. Entonces, un gasto recurrente en un proyecto, por ejemplo, es la compra de una licencia de software, el mantenimiento de la licencia. Sé que todos son industriales, pero un poquito para poder explicarles el concepto es, si tú tienes que hacer un pago por una compra, haces un pago de $1,000, pero dentro del contrato que tú firmas tienes un pago recurrente de $500 mensuales, después de que has puesto en marcha el proyecto, por así decirlo.
Entonces, lo que se acostumbra en la gerencia de proyectos es, tú tienes 3 grandes campos. El primer campo, todo lo que es inversión. Inversión, llámese a todo lo que es tangible. Por ejemplo, compra de equipos, desarrollos, compra de mobiliario, todo eso es inversión. A nivel de gasto, ya vemos, por ejemplo, las consultorías. La mayoría de grandes proyectos necesitan un consultor el cual pueda ayudarlos a aterrizar un poco más el proyecto, incluso hasta desarrollarlo. Entonces, esos son gastos, capacitaciones al personal, eso también es un gasto. Entonces, ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo son los gastos recurrentes que les comento, que si bien es cierto van desde el día en el que el proyecto sale o finaliza hacia adelante, también para los inversionistas es importante saber cuánto les va a costar mantener lo que han puesto en marcha. Hay un término muy común en sistemas que se usa, que es la puesta en producción. Puesta en producción igual fin del proyecto. Entonces, una vez que uno pone en producción el proyecto, vas a tener ciertos gastos que al inversionista le interesa saber a cuánto asciende, porque no solamente es un gasto único, sino que la empresa va a tener que incurrir durante toda la vida del proyecto, o bueno, posterior a la implementación del proyecto. Entonces, esa es la etapa de planificación, donde ustedes dicen, bueno, mi proyecto dura 2 años y me va a costar $5 millones. Entonces, en inversión, 2 millones en gasto y $medio millón en recurrentes mensuales o anuales. Entonces, ese es el costo de mi proyecto. Y a nivel de cronograma, sí es importante cuando un proyecto es muy grande, fasearlo. Es una buena práctica a nivel de proyectos tratar de dar entregables parciales, que son las llamadas fases. ¿Por qué? Normalmente el patrocinador o el sponsor, que en términos simples es el cliente, el que te pide el proyecto, normalmente ¿qué es lo que les exige un cliente? Entregables, ¿no? Al igual que ustedes, no sé si tienen tal vez algún carro o algo, van al mecánico, ya, ¿cuándo? ¿No? O tienen que hacer un trámite, ya, por lo menos dime algo, entrégame algo. La misma expectativa que en el día a día ustedes pueden tener es la misma expectativa que tiene un cliente de un proyecto. Entonces es importante poder tener ciertas fases. Ahora, si faseamos un proyecto en el cronograma, tenemos que tener un presupuesto también faseado. ¿Por qué? Porque en algún momento puede el patrocinador decir, ¿sabes qué? Me quedo en la segunda fase, la tercera ya no la necesito. Entonces es importante tenerlo distribuido por fases. Para lo que es la ejecución, aquí básicamente lo que nosotros tenemos como objetivo son 3 pilares de metas que tiene